¿Qué tal amigos? Es para mí muy grato volver a reencontrarnos en un nuevo video de la página RMedic. Les invito a suscribirse y también, ¿por qué no?, colocar un comentario. En este caso vamos a hablar de un video muy importante, de un tema muy importante, el cual va a ser el hemograma. ¿Cuáles son las partes? ¿Cuál es la definición y características de todas las células que lo componen? Comenzamos. Bueno, el hemograma se van a dividir en tres partes: una serie roja, una serie blanca y las plaquetas. Entonces, ¿cómo definimos el hemograma? Va a ser un examen médico complementario que vamos a obtener, nos va a ayudar a obtener y evaluar las características de las células sanguíneas. ¿Ok? En este caso vamos a hablar de la serie roja. Vamos a detallar, vamos a tener valores referenciales, pero desde ya les digo de que vamos a tener en diferentes países y en diferentes laboratorios valores referenciales diferentes. ¿Esto por qué se da? Por la altura de cada país. Yo les voy a dar un valor referencial, pero quiero que tomen en cuenta que puede variar en cada laboratorio. Comenzamos. Los glóbulos rojos son parte de la serie roja. ¿Qué nos va a indicar? El volumen de sangre, todos los glóbulos rojos que están fluyendo en la sangre. Va a tener un valor de 4.5 a 5.5 milímetros cúbicos en los varones y de 4.2 a 5.2 milímetros cúbicos en las mujeres. Esto, ¿qué pasa si aumenta en el hemograma? ¿Va a tener alguna patología? Pues sí. Si aumenta, podemos hablar de una policitemia. Vamos a dividir policitemia vera y policitemia secundaria. Pero no solo eso. Podemos hablar de problemas pulmonares, una fibrosis pulmonar. También podemos hablar de una cardiopatía. ¿Y qué pasa si disminuye? Vamos a tener la patología de la anemia. Por ahora solo vamos a hablar de anemia. Posteriormente vamos a detallar qué tipo de anemia podemos tener. Pero con los glóbulos rojos solo podemos hablar de esas patologías. Continuamos. La hemoglobina. La hemoglobina, ¿qué va a hacer? Se va a encargar de transportar, es parte del eritrocito y se va a encargar de transportar el oxígeno a todos los organismos. Pero no solo eso, también vamos a saber de que le da el color al eritrocito. Gracias a la hemoglobina tenemos el color al eritrocito. ¿Qué valor referencial va a tener? Va a tener de 14 a 18 gramos decilitros en los varones y de 12 a 16 gramos decilitros en las mujeres. ¿Qué pasa si aumenta o disminuye? ¿Vamos a tener patologías? Pues sí. Vamos a tener la patología, si es un aumento, es una poligloburia, pero cabe destacar de que tiene que estar aumentado el glóbulo rojo y la hemoglobina para hablar de poligloburia. Podemos hablar de una deshidratación grave. ¿Y qué pasa si disminuye el valor referencial en el hemograma? Pues también podemos hablar de una anemia. ¿Ok? Bueno, continuando, tendríamos que hablar del hematocrito, pero les quiero demostrar cómo vamos a hablar del hematocrito. Acá tenemos un tubo de ensayo. El tubo de ensayo, cuando está la sangre dentro del tubo, pues vamos a dividirlo en tres. Acá va a estar el plasma, obviamente con las proteínas. Acá va a haber una capa leucocitaria y acá va a estar el hematocrito. En el tubo de ensayo, cuando se centrifuga la sangre, acá va a estar el hematocrito. Vamos a hablar del hematocrito. ¿Cuál es el valor referencial? Es de 43 a 53% en los varones y de 43 a 51% en las mujeres. ¿Qué va a ser el hematocrito? No es más que la relación que existe entre el volumen de la sangre y el volumen del eritrocito representado en porcentaje. ¿Ok? Eso es el hematocrito. ¿Qué pasa si está aumentado el nivel de hematocrito o disminuido el nivel de hematocrito? Pues en este caso vamos a hablar en el aumento de una eritrocitosis. Pero no solo eso, podemos hablar de una policitemia vera, una deshidratación grave o un EPOC grave. Eso es cuando está aumentado. Pero cuando está disminuido podemos hablar de una anemia, podemos hablar de una cirrosis, podemos hablar de una leucemia o podemos hablar de una hemorragia. Entonces sabemos 4 patologías cuando está aumentado y 4 cuando está disminuido. Continuamos. El volumen corpuscular medio. ¿Qué es el volumen corpuscular medio? No es más que el tamaño del eritrocito.
¿ok? Es el tamaño del eritrocito. Y esto va a tener un valor referencial de 80 a 100 femtolitros. Tenemos una fórmula, el cual podemos sacar el volumen corpuscular medio. Es el hematocrito, acá está, sobre el glóbulo rojo por 10. Tenemos un valor del hematocrito, digamos, vamos a tener un 50%, glóbulo rojo vamos a tener un 5, lo multiplicamos por 10 y eso va a dar el resultado del volumen corpuscular medio. Tendría que estar entre 80 y 100. ¿Qué pasa si está aumentado? ¿O qué pasa si está disminuido? Vamos a hablar de que el glóbulo rojo va a estar aumentado porque es macrocítico, o sea, es grande. Y si está disminuido, está menor a 80, va a ser microcítico. Y si está aumentado, si está macrocítico, es por una deficiencia de ácido fólico o de vitamina B12. Y si está disminuido, si es un eritrocito pequeño, vamos a hablar de un glóbulo rojo pequeño, una deficiencia de hierro o una talasemia. ¿Ok? Bueno, continuamos. La hemoglobina corpuscular media. Esta hemoglobina es un parámetro que determina la cantidad de hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo. O sea, acá tenemos un glóbulo rojo y determina cuánto de cantidad de hemoglobina tenemos en ese eritrocito. Vamos a tener un valor referencial de 20 a 30 picogramos. También tenemos una fórmula, el cual va a ser hemoglobina sobre glóbulo rojo por 10. El resultado nos tendría que dar entre 27 y 30. ¿Y qué va a pasar si está aumentado o disminuido? ¿Vamos a tener patologías? Pues sí. Vamos a tener una anemia. Ya vamos detallando el tipo de anemia que vamos a encontrar. ¿Ok? Vamos a tener una anemia cuando está aumentado, una hipercrómica. O sea, aumento de hemoglobina en el eritrocito. Y vamos a tener, cuando es disminuido, una anemia hipocrómica cuando hay un déficit de hemoglobina en el eritrocito. ¿Ok? Anemia hipocrómica, hipercrómica. Bueno, continuamos. La concentración de hemoglobina del corpuscular media. Quiere decir que la cantidad de hemoglobina relativa al tamaño del eritrocito, de la célula roja. Entonces, ¿qué podemos decir? Tenemos el eritrocito y vemos el tamaño del glóbulo rojo y vemos en ese tamaño la cantidad de hemoglobina relativa que existe. ¿Qué va a pasar? Va a ser de 30 a 35 gramos decilitro. También tenemos una fórmula, que es hemoglobina por 100 dividido entre hematocrito. Esta fórmula nos va a tener que dar un valor de 30 a 35, que sería lo normal, gramos decilitro. Pero ¿qué pasa si nos da más o nos da menos? ¿Vamos a tener patologías? Pues sí. Bueno, vamos a tener en este caso, si es aumentado, podemos hablar de una eritrocitosis o una anemia hemolítica. Y si está bajo, podemos hablar de una anemia ferropénica. Entonces ya vamos haciendo las características de la anemia. Si está aumentado, hablamos de una anemia hemolítica. Y si está bajo, una anemia ferropénica. Continuamos con los reticulocitos. ¿Qué son los reticulocitos? Son glóbulos rojos que son inmaduros, o sea, que no han madurado suficiente, ¿ok? Entonces, hablamos cuando el reticulocito no está bien maduro, hablamos cuando está aumentado y está disminuido. El valor porcentual va a ser de 2.500 a 75.000 milímetros cúbicos, pero también en el laboratorio nos dan un valor porcentual que va a ser de 0,5 a 1,5. Y si está aumentado, podemos hablar de una anemia regenerativa. ¿Ok? Y cuando está disminuido, cuando está aumentado, hablamos de una anemia regenerativa. ¿Qué quiere decir? Que el glóbulo rojo se ha formado, nosotros sabemos que el glóbulo rojo se forma en la médula ósea y que sale de la médula ósea, pero algo los mata afuera. Y cuando está disminuida el reticulocito en el valor referencial, podemos hablar de una anemia regenerativa. ¿Qué quiere decir? De que el glóbulo rojo muere en la médula ósea, no sale de la médula ósea. ¿Ok? Entonces, la anemia regenerativa, cuando está aumentada, sale el glóbulo rojo de la médula ósea, pero algo lo mata afuera. Y cuando está el valor mínimo, o sea, debajo
de 2500 hablamos de una anemia regenerativa y hablamos de que el glóbulo rojo ha muerto en la médula ósea. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando es regenerativa? Pues hablamos de una deficiencia de hierro, una deficiencia de vitamina B9 o una vitamina B12. O podemos hablar también de una aplasia medular. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando está disminuido? Una anemia regenerativa. Podemos hablar de una hemorragia por hemólisis. Entonces, cuando es regenerativa, deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina B9 o B12 y una anemia, una aplasia medular. Y cuando está baja, una anemia regenerativa, pues hablamos de una hemorragia por hemólisis. Continuamos y hablamos del volumen de sedimentación, velocidad de sedimentación globular. En la velocidad de sedimentación globular, solamente decimos que es cuando el eritrocito cae, la velocidad que cae, es por eso que lo tenemos el valor referencial por hora. ¿Ok? Es como sedimenta, o sea, sedimentar es caer. El glóbulo rojo en cuánto tiempo cae y tenemos un valor referencial que va a ser de 0,15 en varones milímetros por hora y de 0,20 milímetros por hora en mujeres. ¿Ok? Entonces, como el tiempo que cae el eritrocito, cómo se sedimenta, en cuánto tiempo, y esto lo vemos por hora en el hemograma. ¿Y qué pasa si está el tiempo aumentado, o sea, el valor referencial aumentado? Podemos hablar en un embarazo, en una menstruación, pero en una patología, ¿qué podemos ver? Podemos hablar una anemia macrocítica, ¿ok? También podemos ver el valor porcentual mínimo, que podemos hablar de una policitemia vera. Entonces tenemos patologías, el cual va a ser en una anemia macrocítica, puede haber una anemia ferropénica, ¿por qué no? Vemos en el embarazo, en la menstruación y cuando está disminuido el, el valor porcentual de la velocidad de sedimentación globular, podemos hablar de una policitemia vera. ¿Ok? Espero les haya gustado, espero les haya servido este video. Les invito a darle a suscribirse en la página RMedic, el cual les invito a hacer un comentario, alguna patología que podamos profundizar. Vamos a continuar con el video que va a ser la serie blanca y plaquetas. Me despido con un cordial saludo. Les invito a suscribirse y el comentario y que Dios los bendiga siempre. Un saludo cordial.